Esto es Regreso a Casa, un podcast sobre adopción contado desde la voz de quienes somos hijos e hijas adoptivas. Hoy escuchamos la historia de Soledad Isoglio. Hola Soledad, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Carla, muy bien, muchas gracias por este encuentro. Bueno, bienvenida a Regreso a Casa. Soledad, ¿querés presentarte? ¿Quién sos? Dale. Bueno, soy María Soledad Isoglio, soy hija adoptiva, y soy counselor de profesión, acompañante terapéutica, docente de nivel inicial. Y Un bueno, poco también todo. soy estudiante todavía, mira. Muy bien. ¿En qué estás estudiando? Estoy estudiando la licenciatura en trabajo social, Ay, qué lindo. felizmente, sí, sí. Bueno, muy bien. Mucho trabajo ahí social de conexión con la gente. Totalmente, totalmente. Sí, sí, en esto de la adopción, ni hablar, ¿no? ¿Cuándo te enteraste que eras hija adoptiva? Se me hizo consciente a los 21 años, exactamente. En Y ese podemos momento preguntar ahí estaba, cómo fue. sí, totalmente. Vos preguntá con tranquilidad, que no hay ningún problema. Eh, Mirá, en ese entonces estaba viviendo en Rosario. Ujú. Yo soy de Santa Fe, estoy en una ciudad a casi 200 kilómetros de Rosario. Estaba estudiando psicología. Estaba comenzando quinto año. eh, y en ese momento, bueno, el cuerpo eh, empezó a hablar. Como siempre digo, el cuerpo tiene memorias y habla, ¿no? Ujú. ¿Y por qué digo que se me hizo consciente? Porque en realidad, bueno, uno lo sabe, ¿viste? Lo lleva con uno, está guardadito en el inconsciente. Yo siempre fui una niña en la que me sentía así como diferente, no me sentía parecida, ¿no? Siempre como de chica parecía que me preguntaba, parecía, porque obviamente no era consciente, que me preguntaba, che, ¿soy de acá? ¿No soy de acá? ¿No? Hay algo que no me estaba cerrando. Y de alguna manera llevaba sobre mí sensaciones ¿Y habías hecho raras. preguntas en ese momento? ¿O en esos Jamás. momentos? Nunca, nunca. Nunca, obviamente, consciente, porque ¿qué Ujú. pasa? A los 21 años, que entré en un estado muy difícil, Ujú. con unas situaciones como fobias, ataques de pánico, sueños muy reveladores, mucha angustia, mucha tristeza, porque tenía algunos mensajeros, viste, en ese momento, que trataban de que se me hiciera consciente. Y esos Ujú. mensajeros, una era la carrera. Este, Nada es casualidad. Puntualmente, nada es casualidad. Así es. ¿Sabes que sí? Tal cual. Creo que todo ese paso, más allá de lo que yo amaba la carrera, e incluso respeto horrores la psicología, por supuesto, y la quiero mucho, pero después con el tiempo entendí que todo ese paso, porque no pude volver después, se me hizo difícil, fue también para poder encontrarme con esto. Ujú. En ese momento también estaba el programa Gente que Busca Gente, Sí. eh, y yo lo escuchaba con la oreja pegada en el televisor cada vez que venía a mi ciudad, que volvía, porque me escuchaba en esas personas, en las Te veías búsquedas. representada. Impresionante, impresionante. Y esa cosa que te hace como mucho ruido, porque vos decís, ¿por qué me pasa esto cuando yo no tengo nada que ver con eso? Ujú. Sole, ¿y ¿Viste? cómo fue crecer siendo hija adoptiva sin saberlo? ¿Había recuerdos que volvían a vos, que después te diste cuenta al momento de ser consciente? No, no, sí, recuerdos inconscientes seguramente, Ujú. ¿no? Yo fui adoptada de bebé, Ujú. más o menos, por decirte una cantidad de horas, unas 10 horas Ujú. de nacida. Ujú. Obviamente las huellas están ahí, ¿no? Me considero, era una niña como muy obediente, ¿no? Yo creo que fui llevando esto de la adopción no se habla, como no merecedora de eso, ¿no? Como esta Ujú. cosa que no me hacía, este,
como que no me sentía que pertenecía, como que no era mío, entonces donde me dejaban me quedaba, ¿no? Siempre fui muy sobreprotegida, Ujú. muy tímida era, cosa que por suerte, gracias a Dios, después ya no lo fui más. Tenía muchos miedos, Carla, vos es que, por ejemplo, los cumpleaños casi no iba, porque tenía miedo que no me fueran a buscar, que me dejaran abandonada, era pánico que tenía. Y las No querías pocas quedarte, cosas, no, ni no, para siquiera nada. ibas. Ni siquiera iba. A muy poquitos, donde había mucha confianza, quizás con la familia de mi compañera, ¿viste? Pero no, no, para nada. Es más, terminé dejando todo. Iba a dibujo, dejaba dibujo. Fui a baile español, que me encantaba, lo dejé. Lo único que sí sostuve con el tiempo fue guitarra, la guitarra y el canto. Eso lo sostuve. Pero ese Tampoco es fue el casualidad, reto. diría mi psicóloga. No es casualidad, nada es casualidad. Y cuando te acordás de todo eso, digamos, ¿cuáles eran las emociones con las que te encontrás? Pues es que todavía me sigo encontrando, Carla, mira qué linda pregunta, porque a veces uno le parece que ya pasó, ¿viste? En la Ujú. narrativa ya Es pasó. pasado, pero siempre es presente. Siempre soy, dijo Siempre, Cerati. siempre soy, así es. Inclusive esta pregunta que uno se suele hacer o que me suelen hacer, ¿no? Inclusive me dicen todavía, vos por qué decís que sos hija adoptada, porque soy hija adoptada, porque soy eso, digamos, con todo lo que eso implica. Ujú. No tiene nada de malo serlo, todo lo contrario. Hay un origen, hay una construcción que uno va haciendo, ¿viste? Entonces, un poco es esto lo que me pasa, Carla. Escucharme en mi historia y cada vez que lo cuento, recordar esos momentos que digo, ¿cómo pude haberlos atravesado? Porque realmente yo era inmutable, ¿no? Yo no se me caía Ujú. una lágrima. Este, Y a partir de los 21 años, cuando te enteraste, ¿empezaste a buscar el origen? fue casi automático. Ujú. El deseo, creo que, es más, creo que el motor que me llevó a levantarme fue esto de decir, che, pará, me estoy enterando de esto, yo con esto puedo hacer un montón. Sí. Es más, dije, acá empieza mi vida. Cuando lo dije, pasaron un par de minutos y me di cuenta de que no, de que eso también era parte de mi vida, ¿no? Los Ujú. 21 años que había vivido, obviamente, no eran tirados a la Ujú. basura, pero en ese momento yo lo sentí así. Y medio como que me recompuse, me cacheteé y dije, bueno, pará, sí, esto es tuyo, pero hay otra partecita importante que también es tuya. Eh, y voy por eso, voy por todo, siempre fui, sin dudarlo, Carla, inclusive teniendo en cuenta que yo nací en el año 76. Ya hace También un montón de... estaban esas dudas. Sí, fue lo primero que pensé, sí, totalmente. ¿Y Lo primero que pensé. recurriste al banco de ADN? ¿Te hiciste estudios? Gracias a Dios, soy muy creyente, no necesité llegar hasta ahí. Ujú. Digo gracias a Dios porque con todo lo que implica una búsqueda no Ujú. es algo sencillo. Uno después lo cuenta como un cuento quizás, ¿viste? Ujú. Pero no es fácil. Digo gracias a Dios, porque también fui una bendecida en tener personas que si bien en ese momento me parecía que eran muy poquitas, Ujú. que me acompañaban. Y que había una de ellas que yo sabía que podía decirme y responder a esta primera Ujú. pregunta que dije, che, ¿qué onda con esto, no? No seré hija de desaparecidos, no fue lo primero que pensé. Eh, Cuando recurrí a esta persona es una prima mía, Ujú. la hija de mi padrino, en las que nos llamábamos primos, somos casi como hermanas, ella tiene otra hermana mayor, pero bueno, yo era muy compinche con la más chica, 5 años más que yo, y yo sabía que ella era la persona indicada para, para preguntarle, porque de hecho ella es la que me lo termina diciendo, ¿viste? Es la que te confirma que sos hija adoptiva. Sí, sí, totalmente. Y a la que le costó mucho, inclusive, decírmelo. ¿Cómo fue ese momento?
Difícil. Fue un momento difícil. Desde que me enteré hasta ahí, que para mí fue un tsunami y un montón de años que se cayeron y inclusive sentí un montón de años que estaban pasando, ¿viste? En Ujú, ese momento. O sea, un día tenía 365 días en sí mismo. Realmente fueron muy largos. Yo todavía persistía en Rosario. Este, ujú, sabía que sabía que iba a terminar volviéndome porque no me podía sostener. O sea, así fue el momento, cuando yo ya me daba cuenta de lo que estaba ujú. pasando. Pero necesitaba escuchar la palabra, ¿no? Con lo importante que es poner una palabra, y vos lo sabrás mejor que yo, Sí. ¿no? De comunicar. Y bueno, ella me fue tirando puntas. Mirá, a mí me parece que yo cuando era más chica nunca vi a tu mamá con panza, no vi una foto, no vi Moisés. Bueno, fue como ella me dice, mirá, fue todo muy rápido, de un segundo para el otro en casa dijeron, che, mirá, la tía va a traer a su hija, Ujú. o hijo, porque tampoco sabíamos qué era. Y yo la escuchaba, recuerdo patente, como si fuera hoy, eso, de esto hace ya 20, un poco más de 25 años, yo tengo 50, y lo recuerdo muy claro, Carla. Me acuerdo que en el medio de toda esta charla, una charla que se dio durante un tiempito, ¿no? No es Sí, que sí, fue un día para el claramente. otro, obviamente. Pero bueno, si yo te digo que fueron 2 meses, te miento. Fueron mucho menos de 2 meses. Yo digo que fue un tsunami, ¿viste? Eh, y vos es que ella estaba en su lugar de trabajo, entonces le dije, bueno, a ver, decímelo, ya está. Porque yo, digamos, escuchaba lo que me pasaba, escuchaba mis sueños. Yo en ese entonces, todavía en Rosario, había empezado terapia, ¿no? Psicológica, y mi pobre psicólogo siempre me acuerdo que me ponía cara de que no entendía nada porque yo le decía, mira, tengo estos sueños repetitivos. Era esta persona, esta prima, que en el sueño Sí. me daba algo en un cofrecito, que salió una luz, cabrón, una luz que me encandilaba, mirá, me lo recuerdo patente al sueño, ¿no? En ese sueño estaba mi mamá adoptiva, mi mamá, Ujú. que me miraba con una cara y por otro lado me miraba con otra cara. Y yo decía, es una mamá con dos caras, ¿viste? Y esta prima que me abría el cofrecito y me lo quería dar y cuando yo lo quería agarrar me despertaba. Un sueño que se repitió mucho, Y era realmente. esa verdad que estaba llegando a vos. Era esa verdad que estaba llegando a mí y con la persona Ujú. Qué que me la loco. iba a dar, ¿viste? Loco, loco, por eso hay que escucharse. Y bueno, vos sabés que en ese momento cuando ella me dijo, ¿qué querés que te diga si ya lo sabés? Le dije, yo necesito escuchar, por Dios, necesito escuchar la palabra. Bueno, no se animó. Ujú. Entonces, yo en el fondo todavía tenía, porque viste que es como incongruente, digamos, se juntan dos cosas. No sé si, sí, que se genera incongruencia, pero que se juntan dos cosas. Por un lado yo quería saber y por otro lado quería no saber porque sabía que se me venía una que, Dios mío, viste. Sí, por ahí tiene Este, que ver con querer saber, aún sabiendo que lo que vas a saber va a ser doloroso. exactamente, tal cual, Sí. tal cual. ¿Y qué necesitó escuchar esa soledad de 21 años para que eso sea un poco más liviano? Uf, eh, ¿Vos decís, te referís más allá de escuchar la palabra? Sí, sí, exacto. Ujú. ¿Qué hubieses Y necesitado escuchar más allá de esto de, bueno, sí, ya sabías que eras hija adoptiva? ¿Hay sí, algo más que necesitabas en ese momento? sí, en ese momento necesitaba eh, que todo el mundo me entendiera. Ujú, Necesitaba salir a gritarlo, Carla. Yo siempre necesité nombrarme. ujú. Eh, Fue muy importante para mí, creo que para muchas personas, o para todas, ¿no? Sí. Obviamente estoy hablando desde mí, la búsqueda de esa parte de mi identidad. Yo hubiera necesitado claramente que haberlo sabido, Ujú, eh, desde el minuto cero con todo lo que eso implica, eh, porque la verdad es la verdad y no tiene nada de malo,
supuesto, por más doloroso que sea, ¿viste? Yo hubiera necesitado ahí, y me gusta esta pregunta, porque hago mucho hincapié inclusive cuando estoy trabajando con las personas, Ujú. el acompañar de otros, porque no es bueno ni lindo atravesar eso sola. Personas que estén, como en este caso estuvo mi prima, pero uno necesita más, ¿viste? Porque te sentís de repente que vas a ir en contra del mundo y crees que hay un montón de personas que se te van a enojar con eso. Yo en ese momento tuve la salvedad de que no me importaba. ¿Quién Ujú. se iba a enojar con esto, no? Pero qué importante eso que decís, porque cuánta gente quizás no se esté animando o le esté costando dar ese paso, preguntar, saber, investigar y el hecho de saber que hay que tejer red, que hay que buscar la contención, la persona o las personas que puedan abrazarte y acompañar. Acompañar, exacto, sin el menor prejuicio. O sea, es que Ujú, de todas las personas, que no fueron muchas, en ese momento no fueron ujú, muchas. Después cuando pasó el tiempo, entendí que fueron las necesarias y que fueron un montón justamente por esto que vos decís, porque ujú, no todo el mundo tiene la posibilidad de ujú. que alguien inclusive se anime a Sí, no acompañar. todos estábamos dispuestos para acompañar tampoco. No sé si está Exactamente. bien o está mal, pero digamos, es lo que sucede. Hay que quizás aprender a poder ver quiénes sí, quiénes no. ¿Sentís que esta cuestión de haber descubierto a los 21 años que eras hija adoptiva definió tu identidad? Sí, totalmente. Por eso digo, insisto y me paro en esto de que soy hija adoptiva. Que eso es lo que siento. Definió mi identidad totalmente, totalmente, Carla. Sí, 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 sí. Porque vos sabés que hasta no hace mucho, Ujú, no hace mucho, serán 10 años, que para mí no es nada en esto, yo sentía que la biología no era importante, que el origen no era importante, que lo único importante era eh, lo que me había pasado a partir de. ujú, Y después empezó esto a hacerme ruido a mí misma. Creo que por eso todo el recorrido que cada una de las personas tenemos con nuestras experiencias de vida, ujú. lo importante de esto y lo rico de esto, de las cosas que vivimos, es poder vivenciarlas, escucharlas, mirarlas, no darles la espalda. ¿Por qué? Porque yo sentía que era muy importante. Y fíjate las cosas que me pasaban, que en las cuestiones de conductas físicas, Ujú. yo soy muy distinta a mi mamá, pero no lo digo por el parecido físico, lo digo por las conductas que uno se supone que aprende en casa, Ujú. ¿viste? Que parece que no vienen con nosotros, y si vienen con nosotros en casa se refuerzan, ¿no? Este, Esto no pasaba, mi mamá, mira, te pongo este ejemplo chiquito, mi mamá, yo crecí solo con mi mamá, Ujú. adoptiva, Carla, porque mi papá, mi gordo, porque lo amo, eh, me emociono porque es mi guía, falleció cuando yo tenía 4 años y esa fue otra pérdida muy dolorosa para mí, en la que tampoco se me comentó, la verdad. O sea, vos fíjate, digamos, lo peligroso que es el Ujú. silencio, Ujú. eh, porque realmente yo dije, bueno, pará, nada de lo que me pasa me lo merezco, ¿viste? Nada es mío. Eso ¿Te es lo enojaste, primero que Soledad? pensé. Vos sabés que me enojé, Carla, pero nunca lo expresé. Siempre fui, como te dije, desde chiquitita muy obediente. Mamá Ujú. llegaba de trabajar después que quedó viuda porque tuvo que salir a trabajar. Eh, y ella llegaba y yo estaba con los juguetes en el piso desparramados. Y ella llegaba y me miraba y yo ya entendía, sin decirme, tenía que juntar porque ella llegaba cansada y era el horario de comer y bla, bla. Ujú. Entonces, siempre fui una persona, creo que eso vino conmigo,
y un poco me lo generó este secreto, ¿no? Digamos, este ocultar, esta obediencia, ¿no? Esta cosa que tiene que ver con la culpa. Entonces, yo no podía enojarme con los demás porque, aparte, consideré siempre al otro, desde chica, consideré siempre al otro. Mirá cómo será que cuando falleció papá, estuvo 15 días internado en Rosario. Yo la última vez que lo vi con vida fue cuando él se cae y ahí cruzamos miradas, que las tengo muy claras, muy presente, como si fuera hoy, nos miramos los dos, yo sentí que él necesitó o quería decirme algo en ese momento. Yo tenía 4 años, recién cumplidos. Los cumplo en mayo y él fallece en agosto. Uh-huh. Ahí no lo vi más. Y cuando volví a preguntar por él, porque me di cuenta que papá no volvía, mi mamá me dijo, mira, está en el cielo, él te ve, otra cosa de la mirada terrible de allá arriba. Y mira cómo seré de obediente, Carla, que nunca pregunté nada, que en un no momento cuestionaste, estaba pensando. Nada, es más, fui a entrar a lo que era la cocina de mi casa con un muñeco y escucho a mi mamá que lloraba y que le decía a otro familiar, una tía mía, yo no quiero que Marisol, porque a mí me da Sol, me vea llorar. Entonces Marisol, tan obediente, cerró la puerta y volví con la muñeca. 4 años tenía, ¿viste? Y así fui siempre, entonces yo no podía enojarme, pero yo sabía que quería, eso lo tenía muy claro. Sole, te corro de tu historia personal un poco, porque en realidad quiero saber cómo llega o cómo nace el ser del hijo adoptado y este recorrido, ¿no? Desde el espacio terapéutico en el que vos estás trabajando. El ser del hijo adoptado es una página, es un pedacito de mí, a lo que amo, que me costó bastante llegar hasta acá, inclusive me costó bastante abrir esta página. Vos sabés que en un momento, esto fue antes de pandemia, yo ya con toda esta revolución, ¿no? De lo que me pasaba, de lo que sentía, de lo biológico, o sea, me hacían 1000 preguntas, entonces yo dije, yo necesito hacer algo con esto, porque seguramente hay un montón de personas que les debe estar pasando lo mismo, o deben estar con alguna información equivocada, ¿viste? Yo decía, yo tengo que hacer algo con esto y lo quiero hacer público. Y en ese momento, y como buena creyente que soy, aparece alguien en la red social que es Florencia Lalor, con su página de La Voz del Hijo. Quien también pasó por Regreso a Casa. Genia total, ambas. Maravilloso muy cálida. Un ser maravilloso, sí, un ser maravilloso, tal cual, muy generosa. Sí. Bueno, yo descubro La Voz del Hijo, digo, uy, ¿esto qué? Dije, Dios, acá hay algo que a mí me interesa, bueno, le escribo, me pongo en contacto, Divina, lo primero que me pregunta, me dice, no te ofendas, pero vos sos hija adoptiva, sí, claro, le dije, así de grande, pues yo feliz de decirlo. Entonces ella me dice, te pregunto, porque esta página es para los hijos, nada más. Bueno, y ahí me pongo a charlar, ni lerda ni perezosa, porque no tengo problemas para hablar, sin ningún tipo de drama. Entonces digo, mira, Flor, yo, a ver, vos sabés que esto que vos me estás contando, de lo que sucede, ¿no? Con La Voz del Hijo, por qué creaste esta página, que era para la voz de los hijos. Digo, yo siento eso, digo, que los hijos no tenemos muchos lugares donde poder expresarnos. Entonces ella me dijo, bueno, ¿y qué querés hacer? Quiero hacer algo, le digo, ¿y qué querés hacer? ¿No? Entonces me dice, cuando vos lo pongas en claro, hablamos, nos volvemos a comunicar. Entonces dije, bueno, quiero esto. Quiero una página donde las personas se encuentren reflejadas. Yo decidí no hacerla, digamos, cerrada, sino abierta a la comunidad, tanto para los hijos adoptivos como para las familias, porque yo creo que lo que pasa un poco es esto también, ¿no? A veces los padres o las madres no saben lo que puede llegar a pasar del otro lado. Aún sabiendo, Carla, no aún son conscientes en realidad. Son conscientes, porque también hay una cuestión que es una realidad que nos atraviesa directamente a quienes somos adoptivos. Entonces, por más amorosidad y apertura y flexibilidad que haya del otro lado, hay un montón de cositas que nos pasan que a veces nos las guardamos también, ¿viste? Sí. Y bueno, y ahí nació el ser del hijo. Tuve un parate porque no supe qué hacer. Sí, tenía claro el nombre, tenía claro el loguito, que es una crisálida, ¿no?
digamos, este proceso de transformación tan ajustado que vivimos las personas en un montón de situaciones, no solamente en esto. Y bueno, y después con el tiempo, obviamente seguí en contacto con Flor, ella me fue tirando un montón de ideas, me dice, hacé lo que sientas, decí, animate, cree en vos, bueno. Y así nació, y así fue creciendo el ser del hijo adoptado, ¿sí? Bueno, muy bien. Y este espacio de counselor que vos haces, ¿de qué se trata? Y por qué elegiste solo, bueno, no sé si solo, quizás es con mucha gente, pero ¿por qué elegiste trabajar con personas que son adoptadas? Primero porque creo, y así lo aprendí en counseling, que las personas tenemos la posibilidad de ser Ujú, empáticas. Digo la posibilidad porque a veces la tenemos que trabajar, ¿viste? ujú, Aún sin conocer eh, lo que le pasa a la persona del otro lado en una cuestión como esta, donde obviamente si no lo viviste es difícil pensar, ujú. ¿no? En esa situación. Entonces, bueno, uno considera que qué mejor le escucha de alguien que lo ha vivenciado durante mucho tiempo, porque obviamente para llegar hasta ahí, Carla, hubo todo un trabajo de 15 años, ¿no? De terapia, entre terapia psicoanalítica en aquel entonces y después mi proceso de counseling, cuando empecé a estudiar counseling, hubo un largo recorrido, ¿no? Entonces uno de repente, porque mi historia fue de esta manera, pero hay muchas historias, no es la única. ¿Y No con qué es te la única encontrás manera. cuando alguien llega a vos para poder trabajar este tema? Mira, las personas que llegan, te respondo antes a esto, también no es que solamente hago trabajo con personas adoptadas, y la familia, obviamente, en el desarrollo personal trabajas con un montón de personas Ujú. ¿no? Que estén atravesando alguna situación, por supuesto. Me suele pasar que las personas que llegan son personas que también han vivido la historia bajo el silencio. Mm. Quizás no el silencio total, ¿viste? Quizás esto de lo dije al comienzo y bueno, después ya está, ya pasó, no me dice nada más, ¿no? Y queda ahí como dando por hecho de que ya está, porque, insisto, hay un montón de información que tampoco se tiene, ¿no? Que al menos no se tenía Ujú. en las personas de mi edad, poco más, poco menos. Entonces la adopción no empieza ahí, ¿viste? Cuando Hay llegas a casa. como Bueno, estas son las personas más que nada. patrones o características repetidas en las consultas de hijos o hijas adoptivas. Sí, hay patrones repetidos, sí, 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 totalmente, sí, sí. La herida, que pasa a ser un trauma, ¿no? Bueno, ya te digo, son todos diferentes, pero hay una Sí, herida sí. ahí que queda muy abierta y que hay que aprender a construir con ella y tener obviamente todo un compromiso familiar del otro lado Ujú. para que esta herida cierre o al menos se cosa, ¿no? Porque no va a desaparecer, porque todos tenemos heridas. Sí, es una marca. Exacto, es una marca. Bueno, ese es un patrón que se repite, claro, por supuesto, porque esto lleva también a, lo digo a grandes rasgos, ¿no? Por supuesto, Carla, Sí, 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 está claro. eh, a, por ejemplo, a tener una autoestima muy baja, a sentirte que no mereces absolutamente nada, a conformarte con muy poco, y cuando digo Ujú, conformarte con muy poco, me refiero, por ejemplo, a estar en relaciones donde lo que te dan es muy poco y vos crees que es mucho y que ujú, con eso es suficiente, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, en esta cuestión del sentirse, de tener como esta cosa de someterme ujú. un poco más, ¿no? La obediencia, la culpa, sí, la angustia tan grande de no saber, ¿viste? Sí. Aún sin ser consciente de que quizás no estás sabiendo tu historia. Totalmente, por eso yo insisto e invito a quienes realmente les pasan estas cosas que decís, che, me pasa esto, pero no sé por qué me pasa, que escuchen estas señales, porque habla a través de sueños, y Eso te habla iba a a través preguntar, también. ¿cuáles son las señales que deberíamos, los hijos o hijas adoptivas, tener ahí presente o prestarles atención? Porque, bueno, hay algo que se está manifestando. Exacto, tal cual. Y se puede manifestar.
quizás no es lo más común, bueno, pero se puede manifestar en un sueño, Ujú, ¿no? Como puse el ejemplo de mi sueño, bueno, pueden ser otros también, ¿no? ujú, Y se manifiesta con ciertos estados de como de mucha vulnerabilidad, como te decía, de mucha culpa, del miedo, el abandono, del sentirte totalmente ujú, solo y abandonado, ¿no? O con este miedo de que te van a abandonar sin saber por ujú. qué. Eh, ¿Qué otras cuestiones? Bueno, los tipos de vínculos que se generan. Y hay un detalle que no es menor, que es muy, muy importante. Cuando se es madre, este, ahí empiezan, digamos, aparecen, que nos aparecen las heridas, toda madre, ¿eh? No Mm. estoy diciendo solamente por ser, yo soy madre biológica, ¿no? Digamos, pero a todas nos aparecen las heridas con las que uno viene desde el lugar del hijo, ¿no? Ujú, Porque uno es también en función de lo que hicieron con nosotros. Pero bueno, quizás en estas situaciones esto aflora, ujú. aflora mucho, Mucho más. mucho más, sí, mucho más. ¿Hay más miedos, quizás? Hay más miedo, yo creo que sí. Creo que sí. Que hay más miedos y que hay esta cosa de, por decirlo, poner un nombre, ¿no? Insisto en esto, no digo que sea así totalmente, pero esta cosa de la pertenencia, ¿viste? La cuestión edípica, más a Ujú. flor de piel, de mi hijo como mío, como propio, este miedo quizás a que le pase algo. Eh, ¿Qué te devuelve acompañar a las personas? Ay, Te qué estoy haciendo pregunta. pensar hoy, Soledad, perdón. Me estás haciendo pensar, Carla. Me viene muy bien porque estoy atravesando un periodo de la menopausia que es importante. Así que te agradezco. Eh, Para poder reactivar las neuronas. para olvidarte, para armar nuevas redes neuronales. Nuevas redes neuronales. ¿Sabes qué me devuelve todo el tiempo? De siempre hay otros. Y no es una competencia ni de mejores ni de peores dolores, ¿eh? Pero siempre hay un otro que ha sido más dolido, Ujú, que no ha tenido esta bendición, como le digo yo, suerte, poner la palabra que quieras, de poder tener al menos una persona que te acompañe, que te diga, que te aliente, que no te prejuzgue. Hay personas que no tienen para nada esta posibilidad, inclusive que su familia de origen desaparece, o sea, ¿no? O sea, perdón, su familia biológica, porque uno va creciendo, obviamente todos morimos, bueno, ujú, mueren sus padres, sus tíos, sus hermanos, quienes sean, y no tienen cómo llegar a la verdad. ujú, Y cuando quizás encontrás una vetita, llegás a tu familia de origen y tampoco está, si querés, ujú. ¿no? Digo, encontrar. Entonces, todas estas cosas que son las que escucho, me devuelve esto, ¿no? De decir, bueno, soy una bendecida, eh, a mí misma y me abre más, me da como más ganas todavía, ¿viste? De ser presente el 100% para estar con el otro, porque es duro, es difícil. Y vos es que es tan difícil, Carla, bueno, vos obviamente lo sabrás, ¿no? Por supuesto, eh, que recuerdo una vez una sola persona, gracias a Dios. Si hubo otras no lo sé, no me lo dijeron, pero alguien que tenía que ver mucho conmigo en ese momento, cuando yo decidí ir a conocer, me dijo, ¿a dónde vas a ir? ¿Para qué? Si vos tenés tu mamá, tuviste a tu papá, tuviste tu comida, tenés la cama que te fuiste a los cumpleaños. Yo miré a la persona y le dije, no estás entendiendo nada, esto no es en contra de nadie. Esto es esta partecita mía que vos conocés de vos, porque Ujú. nadie se pregunta, ¿viste? Digamos, en general, más allá de la pregunta de la existencia, que nos la sabemos hacer aún así, pero nadie se pregunta, che, ¿cómo será, ¿no? La persona parecida a mí? ¿En qué panza habrá estado, digamos, cuando ¿Se era pibe? Por ahí no me lo menosprecia preguntaba. o se minimiza la sensación o las emociones de una persona que es hijo adoptivo? Y yo, ah, no me gusta decir creo, porque es una creencia mía, eh,
A ver, me parece que hay un antes y un después también, cultural. Ujú. Hoy ahí tenemos, por suerte, otra sociedad. Aún así, hay muchísima desinformación y se cree que para qué, ya está, ¿no? Ujú. Pero sí, creo que, y ahí dije el creo, pero bueno, sí, se minimiza quizás bastante, o bueno, no todo el mundo, ¿no? Porque obviamente hay familias muy amorosas y muy comprometidas, que es lo que más se necesita hoy, ¿no? ¿Y qué es lo primero Para que una tener persona esto. busca cambiar cuando llega con vos o alguna terapia para poder trabajar la cuestión de la adopción? Mira, no sé si hablar del cambio, porque creo que el cambio se va viendo a medida de que uno se va sintiendo mejor. Creo que lo que pasa es esto. ¿O qué trabaja Sentís primero? la angustia, Ujú. el no entender por qué me pasó, por qué me dieron, Ujú. ¿viste? Este, Está como la vergüenza, aparece la Ujú. vergüenza de mí, ¿no? Este, Esto de que no me entienden. eh, Muchas veces me suelen escribir desde la página del Ser del Hijo, alguna cosa que subo y me comentan, y esas son las cosas por ahí más fuertes, porque en función de algún cartelito y yo digo, bueno, entonces voy bien por donde voy, ¿no? Porque no importa si son 10 o es uno, dice que te escribe, ¿no? Y lo que me dicen es esto, ay, vos no sabés las veces que me siento así, ay, vos no sabés cómo quisiera decir y no puedo, ay, vos no sabés cómo quisiera saber, y no me animo, no puedo, lo que sea, ¿no? Entonces creo que es esto un poco, es la Ujú. existencia misma, ¿no? Es esta cuestión del ser, de quién soy. ¿Falta un cambio cultural todavía con Sí, la cuestión de la totalmente. adopción Sí, sí, y de la sí. identidad de los hijos o hijas adoptivas? Ujú. Eh, Son cuestiones muy personales, Ujú. digo yo. No todo el mundo realmente quiere saber, no todo el mundo quiere buscar. Todo es válido, todo es válido. Lo que sí considero, siempre hablando desde este lugar del silencio, es que a veces estás mucho más afectado, entonces te rehusas a querer saber, ¿viste? Se levanta como defensas, autodefensas, porque no quiero saber algo que me duele, ¿viste? Quiero, pero no quiero, es lo que hablamos al principio, ¿no? Ujú. Que también lo dijiste. Entonces me parece que ahí se necesita más personas que acompañen para poder abrir, y que la otra persona pueda sacar si realmente lo necesita. Sí, sí. ¿Siempre hace falta buscar la familia biológica? Eh, Te estoy poniendo en un lugar. Es la experiencia de cada persona, eso ya lo sabemos. es la Pero digo, experiencia de cada ¿es persona, necesario obviamente, cada uno quiera. o responde a algo la necesidad de querer buscar ese origen? Mira, te voy a responder con esto que es lo que sentí desde el día 1 Ujú. y que cuando estudié counseling lo reafirmé y ahí me Ujú. sentí, dije, ay, bueno, no estoy tan loca. Obviamente que lo comentaba con otros profesionales del counseling, lo comentaba con amigos psicólogos, todo esto, porque yo necesitaba como reforzar un poco esto, ¿viste? Sí. Porque decía, no, capaz que sea solamente una apreciación mía. Ujú. Eh, la persona es un todo, la persona no es solamente el vínculo que genera. Obviamente que el vínculo, lo que uno genera y lo que uno construye desde bebé Ujú. a lo largo de la vida es lo que nos forma, digamos, ¿no? Lo que nos va mostrando el camino, hablando del bienestar, si se quiere Ujú. hablar de salud mental Ujú. también, porque creo que también es una cuestión de salud mental. Esto, pero hay Está algo, bueno eso. Carla, que está, digamos que antes que esto, que es con lo que nosotros venimos. Yo soy lo que soy, con mi estado físico, con mi formación genética, Ujú. y con lo que pasó a partir de que yo llevo a mi familia
a mi familia, que es mi familia adoptiva, digamos, ¿no? Entonces, considero de que es una parte fundamental. A mí me gusta hablar de los 3 ejes, que es la familia de origen, la familia adoptiva y hijo o hija como eje central, ¿no? Uh-huh. No hay una sola cosa, no es una sola parte. Entonces, sé que es importante porque aparte también esta cuestión del parecido físico, que no es algo quizás con un porcentaje altísimo que decir si eso es fundamental. No, obviamente que sabemos, insisto en esto, que el vínculo, el compromiso de nuestras familias y de nuestros padres, ¿no? Para abrazarnos con todo. Eso es lo fundamental. Pero también es importante cuando nos buscamos, ¿no? Físicamente, no porque eso sea determinante. Entonces, Uh-huh. digo, ¿qué sería un poco lo que marca la diferencia? Cuando vos lo sabés y te dicen, mira, vos tenés otra familia, que es tu familia de origen, tenés una mamá que te tuvo, si la querés conocer, bueno, mira, buscamos esta información, aquí está, me lo están poniendo delante, después yo decido y elijo, ¿viste? Porque es muy probable, no digo que a todos nos pase, no, insisto en esto, pero es probable de que en algún momento ese bichito pique. Uh-huh. De verme parecida. Más allá, Carla, porque a ver, mirá, no quiero robar el tiempo, vos cortame, cuando me tengas que cortar, pero cuando yo me enteré, a los 21 años, que estaba viviendo en Rosario, estaba viviendo a media cuadra de alguien que tenía que ver con mi familia biológica, del cual yo lo podría haber conocido, porque éramos un poco más de la misma edad, también estaba estudiando, podría haberme enamorado. ¿No? Y el silencio puede provocar esos problemas. Sí, sí. El Sole... silencio provoca esos problemas e inclusive, Carla, el negar a Mm, los hijos, a las hijas, niños, niñas, adolescentes, porque ahora estamos hablando de esta otra parte, si uh-huh. fuera de quienes están institucionalizados, negarle después la posibilidad de conocer o de seguir vinculándose con quienes Uh-huh. realmente ellos quieran y se pueda, ¿no? Por supuesto. Es un derecho, ¿viste, Carla? Es un Uh-huh. derecho, es un derecho. No nos olvidemos de eso. No, fundamental, es un derecho de las personas, Uh-huh. por Dios, de saber quién sos. Después cada uno sabe qué hace con eso, ¿no? Sole, cortito, ¿llegamos a tener paz en algún momento? Sí, ¿O la búsqueda totalmente. permanente nos tiene ahí como siempre inquietos? Y yo creo que, claro, obviamente, yo en mi caso, al haber podido conocer todo, hasta donde Uh-huh. yo quise, inclusive yo conocí a mi madre biológica también, eh, llegué hasta ahí, llegué a perdonar, me costó muchísimo tiempo entenderme con eso, pero bueno, como te decía, siempre fui una personita que entendió al otro, ¿viste? Y en este caso fue la que más me costó entender, con mucho dolor. Y bueno, y llegué a perdonar, no a justificar, Uh-huh. no a justificar, que bueno, uno sabe que hay cosas en las que sentís que no podés justificar, pero tampoco Totalmente. podés juzgar, ¿no? Que yo no soy quien para juzgar, cada uno ha tenido los motivos que ha tenido. Sole, en cada programa, para terminar, siempre hacemos una pregunta. A Y ver, te quiero preguntar, ¿qué es para Soledad regresar a casa? la identidad. La identidad. Lo que a mí me pasa por dentro cuando digo soy hija adoptiva. Todo eso, con todo eso. Ahí yo regreso a casa. Qué lindo. Gracias, Sole. Muy amable por este tiempo y por compartir tu experiencia, tu recorrido y también tu saber. Gracias, Carla. Gracias a vos por tu confianza y tu generosidad. Muchas gracias. Bueno, te mando un abrazo. Otro para vos. Regreso a casa es mirar la historia con otros ojos. Este podcast es una producción de La Oficina Streaming. Soy Carla Parodi. ¿Qué parte de tu historia todavía necesita ser contada?